Bienvenido seas buen inversor a este mini curso sobre análisis técnico y la introducción al trading. En primer lugar, quiero agradecerte por darte el tiempo de seguir aprendiendo y obviamente de darme la oportunidad de enseñarte este mundo de las inversiones. Hoy aprenderemos las bases con respecto al trading y también las bases que tenemos que tener en cuenta con respecto al análisis técnico, el cual nos permitirá dar el primer paso para saber nosotros cómo se comporta más bien el mercado en cuanto al precio de la acción de un activo en específico. Así que sin más preámbulos, vamos a aprender. Bueno chicos, ya estando todo ok, nosotros vamos a pasar de lleno a la presentación de introducción al trading. En este caso, en primer lugar, quiero definirles, así como en materia pura y dura, qué es el trading. El trading más que nada es la compra y venta de activos financieros, ya sea acciones, opciones, futuros, divisas, commodity, cualquier tipo de activo subyacente, con el objetivo del que nosotros realizamos trading es de obtener una ganancia por la diferencia entre el precio y en cuanto al tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos en consideración cuando nosotros realizamos trading. Pero a mí me gustaría como bajarlo un poquito. El trading, chicos, lo que nosotros hacemos en esta actividad lo hacemos todos los días. Hacemos trading todos los días. Piénselo ya sea en una actividad común y corriente o más bien diaria del día a día que usted tenga. Usted y yo o cualquier persona va al supermercado o va también a la feria, al mercado, a comprar ya sea fruta o alimentos de primera necesidad, ¿cierto? En base a esto a mí siempre me gusta como aterrizarlo en ya sea como una metáfora diaria en cuanto a este tipo de actividad del trading, ya que como bien vuelvo y repito, lo hacemos todos los días. Cada vez que usted va al mercado, compra precios de frutas, es decir, compra una fruta a un precio determinado y en base a eso usted calidad, elige calidad de fruta, negocia también descuentos, ya sea si es que el precio está un poquito más caro o más bien usted elige la cantidad predeterminada que usted va a llevar de frutas. También usted decide si compra hoy o espera otro día en el cual abra el mercado y usted toma una decisión de comprar esa fruta determinada o esa verdura determinada. ¿Y a qué quiero ir con esto? Es que ya sea el trading, no lo vean como una cosa tan complicada. El trading es solamente una actividad en la cual usted toma decisiones de comprar y vender. Si bien hay otras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero en simple rasgo yo quiero que usted sepa la definición en claro qué es el trading. Con respecto al ejemplo anterior, la única diferencia que existe entre practicar el trading, ya sea en los mercados financieros, y practicar el trading, ya sea en la vida diaria o en la vida común y corriente de cada uno de nosotros, es que en la vida diaria el objetivo obviamente es satisfacer una necesidad, ya sea como alimentarse y ese tipo de cosas. Mientras que en el trading el objetivo principal es generar beneficios económico, ya sea en base a dinero o más bien rentabilidad. En conclusión, nosotros entendemos por trading la compra y venta tomando en cuenta el tiempo determinado que nosotros vamos a tener ese tipo de activo o más bien vamos a tomar la decisión de invertir en un activo en específico, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. En este caso, nosotros es muy importante tener en cuenta la clase de activos que existe en esta actividad, ya sea el trading. En el trading, usted, como bien dijimos en la definición general, que usted toma decisiones en base a un activo subyacente. Cuando nosotros hablamos de activos subyacentes, hablamos en este caso de ETF o fondos indexados, stocks, índices, divisas, opciones o más bien las criptomonedas. Todo este tipo de cosas y los que yo también le nombré como el tema de los commodities, el tema de los pares y todo ese tipo de cosas vendrían siendo activos subyacentes. Usted siempre va a escuchar a alguien hablando con respecto a activos subyacentes. Bueno, un activo subyacente hace referencia ya sea a las acciones, ya sea a los índices, a opciones o criptomonedas o más bien lo que usted conozca con respecto a un activo en general. En este caso,
yo lo armé de manera por color, si usted lo puede ver aquí, de lo menos arriesgado hasta lo más quizás arriesgado. En este caso vendría siendo en primer lugar los ETF, que los ETF obviamente usted está diversificando el dinero que usted está poniendo en ese activo en específico como el fondo de ETF, ya que los ETF son un fondo en común que invierten en distintas clases de activos. Los stocks vendrían siendo quizás un poquito más arriesgados en cuanto también a los índices, ya que obviamente vendría siendo más de renta variable, es decir, y también usted está escogiendo una acción en específico y quizás no se aplique tanto el tema de la diversificación, ya que usted está tomando una decisión pura y dura en una acción en específico y también en cuanto a los índices. Y luego también considerando el tema de las opciones y las cripto como una de las clases de activo que vendrían siendo un poquito más arriesgadas, ya que obviamente todos saben el riesgo que es invertir en criptomoneda, pero quizás también hay criptomonedas que no son tan arriesgadas, pero obviamente el sentido de tener en cuenta como activo cripto vendría siendo ya un activo de alto riesgo. Ya pasando a conocer el tema de las clases de activo, nosotros, en este caso en específico, me gustaría enfocarme en el S&P. El S&P vendría siendo el índice general de Estados Unidos que recluta en sí las 500 mejores empresas de Estados Unidos, más bien las 500 empresas que mayor beneficio generan en cuanto a ganancia y rentabilidad y todo ese tipo de cosas. Y obviamente tienen parámetros exactos para que una salga del índice de Estados Unidos y otra venga y que esté generando mayores beneficios o mayores ingresos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿por qué nos vamos a enfocar en cuanto al S&P y a este índice en específico? Obviamente porque en mi caso lo que yo enseño y siempre les voy mostrando es acciones de este índice o más bien acciones del Nasdaq, pero en específico acciones del S&P y ya que históricamente el S&P tiene más días al alza que a la baja. Y lo que nosotros buscamos es invertir, ya sea a corto o largo plazo, en activos obviamente que nos generen rentabilidad tomando decisión comprando barato para el día de mañana vender caro. Lo que siempre se habla es comprar abajo y vender arriba. En ese caso, nosotros tenemos en cuenta el activo o más bien el índice del S&P, ya que obviamente históricamente el índice tiene más días al alza que a la baja. En base a eso, nosotros aprovecharíamos estos movimientos, ya que el índice general nos replica más bien cómo está el mercado y más bien cómo están las empresas de Estados Unidos en cuanto al rendimiento del precio de su acción, si es que están subiendo o más bien están bajando. Bueno, pero para esto y para realizar este tipo de actividad del trading, lo que nosotros debemos sí o sí saber es el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Más bien aquí por definición que yo les coloqué, que estudia el comportamiento pasado del precio en cuanto a volúmenes del mercado y también con el objetivo de predecir movimientos futuros mediante gráficos, patrones y herramientas estadísticas. Esto obviamente es solamente con respecto a la definición en duro, pero yo les paso a decir que lo que siempre hablo con respecto, nosotros realizamos el análisis técnico para quizás proyectar movimientos en cuanto al precio de una acción o más bien un activo en específico. El análisis técnico nos va a permitir detectar zonas clave, ya sea zonas de interés y todo ese tipo de cosas que yo bastante hablo ya en las redes sociales con respecto a que nosotros debemos tener en cuenta y más bien proyectar el precio. Ojo, el análisis técnico no te permite predecir los movimientos del precio y es algo que yo vengo repitiendo hace ya bastante tiempo, que no te permite predecir los movimientos de un activo en específico. Te permite proyectar movimientos, ya que nosotros no tenemos la bolita de cristal y no sabemos dónde va a ir el precio el día de mañana. Es por eso que nosotros realizamos
este tipo de análisis para obviamente tomar decisiones de trading en base a patrones y proyecciones en cuanto al precio de un activo en específico, ya sea acción, divisa, ETF o lo que sea en lo que usted quiera invertir el día de mañana. Teniendo esto ya en claro, lo que nosotros debemos sí o sí saber y tener en cuenta para realizar un buen análisis técnico es el comportamiento en cuanto al precio de la acción, que yo siempre lo voy nombrando. Y en base, ¿qué nos demuestra el precio de la acción? Bueno, estas barritas que ustedes ven acá, ya sea roja o verde, nos representan el comportamiento y también la demanda y oferta en cuanto a la clase de activo que se está operando. Y este tipo de velas se representa, o más bien se llama como velas japonesas, que más bien son una forma solamente más gráfica y más accesible de entender en cuanto a la oferta y la demanda que bien les digo. Y en base a esto, estas velas nos representan la fuerza, ya sea como bien les repito, la fuerza compradora y también la fuerza vendedora. Si nosotros tenemos más gente vendedora en cuanto al precio de la acción, por ejemplo, de Tesla en este caso, vendría siendo de color rojo, es decir, que hay más gente vendiendo y liquidando esa acción, es decir, hay más oferta que demanda en cuanto al precio de la acción de Tesla. En cambio, si nosotros vemos un comportamiento como de este tipo, de color verde, y vemos que obviamente la acción está subiendo, es decir, que hay más demanda en cuanto a ese activo, recordando ya el tema de las definiciones anteriores con respecto al trading, que existe más demanda en el activo en específico. Esto en primer lugar es para que ustedes entiendan cómo se representa la vela roja y la vela verde con respecto al comportamiento del precio de un activo en específico, lo cual en la otra clase nosotros vamos a ver el tema de cómo se comporta cuando abre, cuando cierra una vela en específico, qué significan las mechas, pero eso obviamente lo vamos a ver netamente en lo gráfico. Esta es la única y primera clase que nosotros vamos a ver un PPT así, y lo demás lo vamos a ver netamente en los gráficos de TradingView, obviamente para que sea más accesible a entender esta información, ya que obviamente no todas las velas son de este tipo con una mecha tan exacta y con un cuerpo tan exacto, sino que hay distintos tipos de velas y en base a eso nosotros lo vamos a mostrar de manera gráfica. Bueno, teniendo en consideración ya todas estas definiciones y ya sabiendo el tema de las velas y mucho de ese tipo de cosas, lo que nosotros tenemos que saber sí o sí a la hora de realizar trading es más bien las temporalidades de inversión. En este caso existen tres tipos de decisión de inversión en cuanto a las temporalidades. En este caso, en primer lugar está el scalping, que es obviamente ejecutar operaciones en temporalidad de una hora hasta temporalidad de un minuto. Es decir, las decisiones de scalping son salir, o sea, entrar hoy y salir hoy mismo, en un corto plazo, en un muy corto plazo. Y en cuanto a la decisión de inversión en cuanto a temporalidades de swing trading, es ejecutar operaciones en una temporalidad de 4 horas hasta una temporalidad semanal. Swing trading es quizás analizar el activo el día de hoy, tomar la decisión hoy, pero esperar esa rentabilidad esperando días o semanas, incluso algunos meses. Y en cuanto a la última decisión de inversión, que vendría siendo la decisión de position o más bien de inversión, que en este caso nosotros ejecutamos operaciones en temporalidades semanales y mensuales, es decir, que nosotros tomamos una decisión para mantener ese activo en específico por un largo tiempo, es decir, tomamos la decisión quizás hoy analizando el activo en un rango semanal o mensual en este caso, disculpen, y esperamos un tiempo determinado, ya vendrían siendo quizás años en este caso para la decisión de inversión, en este caso de position. Y algo muy importante también considerando las temporalidades es que es el tema de la decisión en cuanto a nuestra cartera de inversión o más bien los portafolios que nosotros decidimos realizar. En este caso, un punto a considerar, o más bien dos puntos a considerar, es que un portafolio de corto plazo se debería realizar en operaciones tipo swing o scalping. Objetivo, el efecto bola de nieve. En este caso, nosotros realizamos un portafolio de corto plazo para comprar y salir en el corto mediano plazo para obviamente
capitalizar de manera más rápida nuestro dinero. Y en cuanto a un portafolio de largo plazo, o más bien el tema de position, teniendo en cuenta una operación positions, o decir, invertir, nosotros realizamos un portafolio de largo plazo realizando operaciones tipo position, aquí como bien dice, con el objetivo de un crecimiento patrimonial. Es decir, nosotros tenemos o tomamos una decisión de inversión para mantener y crecer, hacer crecer obviamente nuestro patrimonio de inversión en cuanto a activos. Para este tipo de cosas, algunos puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al realizar trading y también analizar de manera técnica las clases de activos es saber interpretar el mercado. En esto, nosotros es muy importante y siempre lo mantenemos en claro, ya sea en las comunidades que nosotros hablamos, ya sea en Telegram, ya sea en las plataformas de redes sociales y todo ese tipo de cosas, nosotros mantenemos al día con respecto a las noticias. Estar al tanto en cuanto a la información económica, ya sea por algo nosotros dijimos que nos vamos a enfocar en el S&P y en base a eso nosotros estamos al tanto con respecto a las noticias económicas, ya sean tasas de interés, ya sea el precio del consumidor, ya sea el tema del desempleo y todo ese tipo de cosas que obviamente afectan de manera directa al rendimiento del mercado, ya sea del S&P y también quizás en cuanto a la cartera de inversión que nosotros tenemos. Y en base a eso, teniendo en cuenta esos puntos importantísimos, ya sea de qué está ocurriendo en la economía norteamericana y cómo podría afectar el día de mañana a nuestra cartera o más bien a nuestro portafolio, nosotros lo que buscamos en base a ello es tomar decisiones que obviamente nos permitan maximizar esas operaciones, ya sea si es que nosotros tenemos un portafolio de corto plazo y también de largo plazo. Entendiendo eso, nosotros podemos maximizar el día de mañana nuestra operativa, quizás tomar la decisión de no invertir el día de hoy o más bien entrar de una manera quizás más fuerte en una operación y así sucesivamente con respecto a las decisiones de inversión, pero esto entendiendo el mercado y saber interpretar qué está pasando el día de hoy en los mercados financieros. En base a esto, para nosotros quizás realizar un mejor trading, nosotros no es que solamente realicemos análisis técnico. Si bien es un fuerte que nosotros tenemos, nosotros usamos también el análisis fundamental para obviamente escoger buenas empresas. Pero no es que nosotros realizamos análisis fundamental ya sea valorando los activos, buscando su precio objetivo, no. Nosotros nos enfocamos e invertimos en acciones obviamente de calidad que nos entreguen y que venga entregando resultados obviamente consistentes y obviamente que vengan entregando resultados buenos trimestre tras trimestre, lo cual nos permita en el día de mañana tomar una decisión de inversión, ya sea invirtiendo en corto plazo o más bien en el largo plazo. Y obviamente lo que venimos hablando con respecto a utilizar el análisis técnico para obviamente buscar una mejor estructura y también mejorar nuestras probabilidades de inversión según la estructura del precio o más bien el comportamiento del precio de un activo en específico. Y en base a eso lo que venimos hablando de maximizar nuestras inversiones también teniendo en cuenta este tipo de análisis fundamental quizás no tan profundo, pero también teniéndolo en cuenta y también obviamente teniendo en cuenta el análisis técnico que nos va a permitir si es que el precio está muy extendido o quizás bajo y atractivo para el día de mañana tomar una decisión de inversión. Esto, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, nosotros tenemos estas plataformas que obviamente yo siempre se las muestro, se las recomiendo en cuanto al análisis, ya sea simple Wall Street, que nos permite analizar quizás compañías de manera fundamental, como también Investing y también en este caso Forex Factory, que también se las muestro bastante para estar al tanto con respecto a las noticias económicas de Estados Unidos, la cual nos va a permitir estar al tanto en cuanto a los eventos y obviamente saber qué pueda ocurrir el día de mañana en cuanto a la decisión de inversión en nuestros portafolios. Y en cuanto al análisis técnico, nosotros realizamos obviamente TradingView que nos permite obviamente analizar la acción del precio. Ya llegando al final de esta presentación, quiero dejarle obviamente una frase inspiradora quizás que obviamente mucha gente está viendo videos, cómo hacerse millonario, o cómo hacer dinero de la mejor manera o más rápida y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo quiero dejarle esa frase en base a eso, ya que no existen atajos al éxito, solo la disciplina y constancia te llevarán a esto. En base a esto, nosotros tenemos en cuenta de que la inversión no es un camino corto.
es un camino de largo, una caminata, un sendero a veces y todo ese tipo de cosas nosotros la tenemos que tener en cuenta, tenemos que quizás saber a qué nos vamos a enfrentar el día de mañana para nuestras decisiones de inversión y obviamente el día de mañana no todas las inversiones serán buenas, sino que también tendremos caída, también tendremos errores, así que en base a eso solamente la constancia nos llevarán a tener mejores resultados y maximizar el día de mañana nuestros portafolios, ya sea a corto o mediano o largo plazo. Un gusto que ya hayas avanzado la primera clase de este mini curso y nos vemos en el próximo capítulo.